Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El Camino Nuevo y Vivo, año primero, trimestre 4. Libros base, primera y segunda epístolas de Pedro. Título: Esta es la verdadera gracia de Dios. Lección 2. Título: Para conducirnos en temor. Texto clave, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este versículo nos deja ver que podemos llamar a Dios Padre y tener una relación con Él cercana, cual si fuera de padre e hijo. Y como sucede en la naturaleza, los hijos se van pareciendo cada vez más a sus padres y desarrollando sus características y cualidades. Así más adelante encontramos que nos pide: sed santos porque yo soy santo. Y esto leemos desde la antigüedad, Levítico 11, 44 y 45. También nos enseña que una de las características del Padre es que no hace acepción de personas y que también juzga según la obra de cada uno, es decir, que tiene el conocimiento total de cada persona en todo tiempo y la autoridad para hacerlo. Y además recibimos el consejo de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, nuestra vida en esta tierra, conscientes de que solo estamos de paso aquí. Dentro del pasaje a considerar, Primera de Pedro 1 del 13 al 25, se encuentran imperativos u órdenes que se dicen para indicarnos qué hacer o cómo hacerlo. Ejemplo: ceñid, sed sobrios, esperad, sed santos y conducíos, amaos. En este pasaje también leemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que cuando sea manifestado nos traerá gracia. Se nos pide también que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que teníamos anteriormente al estar en nuestra ignorancia, ajenos de la vida de Dios por la dureza de nuestro corazón. Se nos manda también: sed santos, y la razón es porque nuestro Padre así lo es, y se nos indica que esto debe ser en toda nuestra manera de vivir, es decir, en todo tiempo, todo lugar y actividad que desarrollemos. Y que si invocamos por Padre a aquel que no hace acepción o distinción de personas, y que tiene la capacidad y autoridad para juzgar a todos y cada uno según su obra, debemos conducirnos en temor todo el tiempo que Él nos conceda vivir en esta tierra, y esto conscientes que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, estilo de vida que heredamos de nuestros padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y enseñaban como a ellos les parecía mejor, pero el Padre de los Espíritus lo hace para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. Se nos enseña también en nuestra lectura que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como si fuera la de un cordero especial, sin mancha y sin contaminación, en un sacrificio perfecto y completo, y que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, es decir, que el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios preparó y entregó a Jesús como el Cordero perfecto para el sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados y rescate de nuestras vidas y de nuestras almas. Entendemos que al ser preparado con tanta anticipación,
es que no fue la solución emergente al haber caído la raza humana por el pecado y por la obra de Satanás, sino que el Señor lo anticipó desde la eternidad y que fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y mediante Él es que creemos en Dios, quien también fue el que le resucitó de los muertos y le dio gloria. También nos enseña este pasaje que podemos purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9. Y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Son otros pasajes que enseñan esto. Y dice el propósito, para el amor fraternal no fingido. Y también se indica, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dos temas que salen de aquí son la palabra de Dios y el amor, que nos recuerdan las palabras y enseñanza de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. El testimonio a otros viene de la palabra de Dios perfeccionando nuestra vida y motivándonos a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Lección. Punto número 1. El asunto de toda la epístola es nuestra forma de vida. Se nos dice cómo debe ser. En nuestra nueva manera de vivir, ¿qué parte tiene el Señor Jesucristo? Él será manifestado y entonces nos traerá la gracia. También su sangre preciosa nos rescata de nuestra vana manera de vivir y mediante Él creemos en Dios. ¿Qué parte tiene el Padre? Él es santo y nos pide que también nosotros lo seamos. No hace acepción de personas y juzga según la obra de cada uno. Resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria. Es motivo de nuestra fe y esperanza, y su palabra permanece para siempre. ¿Qué parte tiene el Espíritu? Purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Punto número 2. Significado de la palabra gracia. La definición que prevalece en la mente de la mayoría de los creyentes es: gracia es un favor inmerecido. La gracia es un tema extenso en la Biblia. Este vocablo ocurre más de 200 veces. Su definición en la palabra de Dios es muy variada y profunda, aunque muchos autores de comentarios bíblicos, por simplificarla, la han empobrecido. Y esto representa un problema porque manifiesta conocimiento parcial de las Escrituras, y cuando los conceptos bíblicos no están bien definidos no se vive a la altura de las normas divinas, es decir, no impactan con toda la fuerza que debiera ser, y se produce una vida sin propósitos y sin compromisos, y por ende infructuosa para Dios. Punto número 3. El adjetivo todo. ¿Con qué se relaciona? Versículos 15 y 17. Se relaciona con nuestra vida completa y forma de vivir. ¿Cómo debe entenderse? Como todo, es decir, completamente, sin que falte algo. Punto número 4. Saber el precio con que fuimos rescatados. ¿A qué debe motivarnos? A conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Punto número 5. Dios nos pide una manera de vivir diferente. Escriba lo que esto debe incluir según el versículo 22. Haber sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Amar fraternalmente sin fingimiento.
entrañablemente y de corazón puro. Asimilación. Punto número 1. ¿Qué relación hay entre estas dos acciones de Dios? Nos eligió y nos llamó. Capítulo 1, versículos 2 y 15. El conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios tiene le permitió elegirnos anticipadamente aún antes de existir nosotros, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y cuando ya existíamos, vino el momento en nuestra vida cuando nos llamó para realizar en nosotros el propósito que se había propuesto de ser rescatados, salvados, santificados y motivados a ser de Él por siempre. Punto número 2. ¿Qué significa estando en vuestra ignorancia según el versículo 14? El tiempo que vivimos sin tener en cuenta a Dios, ni lo que Él quería en nosotros. Punto número 3. La expresión la cual recibisteis de vuestros padres según el versículo 18, ¿es aplicable a nosotros? Sí. ¿En qué sentido? Tenemos en nuestra vida toda la enseñanza que recibimos de nuestros padres, educación, carácter, modo de pensar, de hacer las cosas, de conducirnos como ellos nos los transmitieron, de reaccionar, etc. ¿Qué entiendes al leer del Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo, según el versículo 20? Que el propósito de Dios estaba ya pensado mucho antes de lo que podamos entender o imaginar, pero que fue revelado o realizado hasta que llegamos a existir nosotros. Punto número 5. ¿Qué sustenta nuestra fe y esperanza en Dios? Según el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo. Punto número 6. ¿Qué entiende por habiendo purificado vuestras almas, según el versículo 22? La necesaria transformación de nuestras vidas, quitando todo lo relacionado a nuestra vana manera de vivir anterior y obedeciendo los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios que nos guían en la forma de vivir agradándole a Él. Pensamiento final. Vivir en la gracia de Dios tiene un precio, la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, debo conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación. Oremos. Señor, en esa hora te damos gracias, Padre, por estas lecciones que estamos estudiando en las epístolas del apóstol Pedro, que nos hablan de la gracia, que nos hablan de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, de que fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir. Y Señor, te damos gracias por lo que nos permites conocer acerca de todas aquellas cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, que nos han sido dadas. Damos gracias, Señor, por que podemos gozarnos en conocer acerca de tu salvación, acerca de tu perdón, acerca de la vida que quieres para nosotros y de que provees todo lo necesario para que podamos vivirla agradándote en todo. Agradecemos estas lecciones y lo hacemos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.